En la madrugada del 15 de septiembre del 2005, miembros de un grupo paramilitar desconocido llegaron a la vereda Guatipol, ubicada en el municipio de Icononso, Tolima, y sacaron de sus viviendas a 5 personas para luego torturarlas y asesinarlas. Antes de marcharse, los paramilitares amenazaron a los familiares de las víctimas y destruyeron el interior de sus casas. Luego de la muerte de Carlos Castaño en abril de 2004, el Bloque Tolima, grupo paramilitar que delinquía en la zona, perdió el apoyo de la llamada Casa Castaño. A raíz de estos hechos, Diego José Martínez, alias Daniel, ex jefe del grupo, acordó a cambio de un armamento cederle este y otros municipios cercanos a Miguel Arroyave, alias Arcángel, ex jefe del Bloque Centauros, y entregarle 30 paramilitares con el fin de conformar el Frente Tequendama. En septiembre del 2004, el Bloque Centauros se dividió en 2 grupos por el asesinato de Miguel Arroyave a manos de sus propios hombres. Bueno, fue un hecho lamentable para nuestro municipio, una incursión paramilitar en el sector rural de Icononso, en la vereda San José de Guatimbol, donde un grupo paramilitar le quitó y le cegó la vida a varios campesinos de este sector de una forma, digamos, con sevicia. Algunos de ellos fueron degollados, otro de ellos fue asesinado con un cilindro de gas en la cabeza. Estos paramilitares incursionaron armados, pero no hicieron ningún disparo, simplemente usaron armas contundentes y armas cortopunzantes para quitarle la vida a estos campesinos de este sector. El día 14 de septiembre del año 2005, estas personas se desplazaban en 3 vehículos, una Turbo y 2 Toyotas. Llegaron inicialmente a la vereda Alto de Icononso, a la casa de la madre de los muchachos Pulido, Fernando y Ángel Alberto. Allí solicitaron varias veces para que les abrieran las puertas. Ellos no lo hicieron y entonces violentaron las puertas. Entraron, los sacaron en ropa interior amarrados, las manos atrás. De ahí los echaron a los vehículos y siguieron hacia la parte alta del municipio. Bueno, como les comentaba anteriormente, primero fue los hermanos Pulido, posteriormente se desplazan a la vereda La Fila, parte baja, llegan a la casa del señor Secundino Macías, igualmente allí violentan las puertas, agreden a una persona con problemas mentales, la hieren, el señor es sacado también a la fuerza y amarrado, introducido al vehículo donde estaban los muchachos Pulido Rodríguez. Luego de allí se desplazan a una media hora hacia la vereda La Laja, donde el señor Juan Romero, llegan allí, hacen la misma acción, el señor se niega a dejarse traer y es asesinado allí delante de la familia. Sí, una vez asesinado este señor allí, los vehículos siguen su trayectoria, pasan a Icononso, a la zona urbana, y van hasta una vereda que se llama El Santuario. Llegan al río Sumapaz, que limita con los municipios de Pandi, Cundinamarca e Icononso, y allí los torturan, les sacan información, los abren vivos, y posteriormente pues los cuerpos son dejados allí dentro del río. Ellos son descuartizados, prácticamente su abdomen totalmente abierto, le cercenan una de las orejas a uno de los muchachos Pulido, a Fernando, que fue el que menos torturado fue. El que menos recibió fue el corte de una oreja y un disparo en la frente. El paramilitarismo pues también cometió masacres, digamos, determinadas hacia varios sectores campesinos y personas que fueron tachados de auspiciadores o colaboradores de las guerrillas de las FARC. Nuestros campesinos realmente sentían mucho temor, porque obviamente que el campesino estaba inmerso o en medio del conflicto. Si él se encontraba en su parcela labrando la tierra o trabajando en su sitio y llegaba el guerrillero y le decía al grupo guerrillero: déjeme
aquí descansar, déjeme cargar baterías, permítame quedarme esta noche acá. Y al otro día llegaba el ejército, entonces lo maltrataba, le decía que había sido auspiciador de la guerrilla. Los paramilitares se enteraban que allí había pernoctado la guerrilla y pues ellos sentían muchísimo temor, nuestros campesinos, y muchos de ellos fueron asesinados, campesinos, por parte de grupos paramilitares que llegaban a estos sectores y tachaban a nuestros campesinos como auxiliares de la guerrilla. Hablando específicamente de esta masacre, se pagó a Secundino Macías y a Juan Romero. Los hermanos Pulido hasta la fecha, o sea, llevamos ya prácticamente 12 años cumplidos, no se ha hecho ningún reconocimiento a la familia por este hecho de violencia. Desafortunadamente, la mala información suministrada por el secretario de gobierno departamental de la época, el señor Jairo Cardona, que decía que eso era una cuestión de delincuencia común, hizo que las investigaciones se tergiversaran, y es así como en estos momentos la investigación prácticamente no ha avanzado, el crimen está en la impunidad y los criminales pues no han declarado en sí los hechos. Para nadie era un secreto que este bloque Tolima estaba integrado por miembros activos de la fuerza pública, ¿sí? Miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, no solamente en la incursión del año 2005, sino en la incursión del año 2000, donde también fue víctima una prima hermana mía. Se pudo establecer dentro de la investigación de que habían miembros de las fuerzas militares allí en este crimen cometido aquí en el municipio de Icononso. Se demandó al Estado colombiano por una reparación directa. Las víctimas que demandaron han sido reparadas por el Estado colombiano, pero a través del proceso judicial de reparación directa, porque dentro del proceso de reparación de víctimas el Estado colombiano ha sido negligente, tardío y poco oportuno en reparar a las víctimas de este conflicto en nuestro municipio, y yo creo que también lo sienten todas las víctimas del gobierno del país. Hombre, las secuelas de esta guerra y de esta violencia en nuestro municipio son muchísimas. Son muchas familias víctimas de este conflicto, madres que han perdido sus hijos, hijos huérfanos, personas desaparecidas, personas víctimas de mina antipersona, miembros de familias o niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados de forma forzosa a ser parte de los grupos al margen de la ley y que regresaron a sus familias muertos. Entonces han tenido que enterrar, incluso hay casos donde una familia enterró a su hijo que fue reclutado forzosamente para la guerrilla y que tuvo que pagar otro hijo servicio militar obligatorio y también fue asesinado en combate. Entonces los dolores y las secuelas que ha dejado ese conflicto son grandísimos. Esto ha cambiado mucho, el 100%. Nosotros los campesinos estamos muy contentos, podemos salir donde queramos con mucha tranquilidad y ojalá este proceso de paz continúe, y le pedimos al próximo presidente que continúe con este proceso de paz, porque con la paz se gana mucho y con la guerra se pierde muchas vidas, y hay que mirar que la gente del campo por la violencia siempre cogen las grandes ciudades, y hay personas que llegan a las ciudades a delinquir porque ya no se encuentra verdaderamente trabajo.